Yacuna es una organización de la sociedad civil, es decir, una institución sin fines de lucro, cuya intención es verdaderamente promover el desarrollo y el bienestar de todas las personas y animales, de todos los seres en el mundo. La idea es poder lograr un ejemplo, una mirada, en donde se establece que todas las especies, incluidos nosotros como seres humanos, agregándonos a esta biodiversidad, podemos y debemos de convivir en paz. No somos una propuesta que diga dejemos de matar a las especies para no consumir carne. Creemos que incluso el consumo es parte de la misma naturaleza y no peleamos con esa parte ni obligamos a la gente a cambiar sus hábitos, sino más bien invitamos a todas las personas a creer que la convivencia pacífica entre seres humanos y todas las demás especies es posible, ¿no? Y que a partir de este principio de erradicación de una violencia interespecie se pueden apreciar otros principios que nos resultan como más cercanos a las necesidades sociales vigentes que enfrentamos todos los días. Por ejemplo, la reducción de la discriminación. A partir del respeto a la diversidad entre los seres humanos podemos verdaderamente integrar e incluir a personas que son distintas, ¿no? Entonces es una invitación general a pensar que vivir la vida de otra manera es posible y que este mundo puede ser un mundo mejor para todos. Yacuna trabaja principalmente en el rescate de perros y caballos. Rescatamos todo animal que se nos ponga enfrente y que podamos darle un albergue y que podamos darle atención veterinaria. Pero también hay que entender que perros y caballos son las dos especies que más frecuentemente encontramos en donde estamos situados, donde están nuestros centros operativos, en situación de maltrato. Es una gran cantidad de caballos y una gran cantidad de perros que encontramos en situación de violencia. Una vez que estos animales llegan a Yacuna y les podemos brindar atención veterinaria y garantizamos que tienen una vida saludable y que pueden tener un desarrollo pleno independientemente de su edad, lo que les queda por vivir y que lo que les quede por vivir lo vivan bien, entonces son animales que son evaluados para integrarse a un ciclo, y este ciclo es que pasan por un proceso de adiestramiento para convertirse en coterapeutas, es decir, migran de ser nada más nuestros beneficiarios a ser prácticamente colegas nuestros, compañeros de trabajo. Y con ellos brindamos opciones terapéuticas a niños con discapacidad. Ese es todo el ciclo Yacuna en resumidas cuentas. Yacuna tiene una historia mucho más larga como práctica que como institución. Yacuna es una tradición familiar, de una familia particularmente, que toda la vida han rescatado animales. De pronto esta práctica se volvió en un estilo de vida, ¿no? Una rúbrica de la familia, ¿no? Y yo, que no soy parte de la familia, pero que soy cercano a la familia porque trabajo con ellos, puedo apostar incluso que es hasta una herramienta educativa de las generaciones más grandes para los hijos, ¿no? Y lo veo a los hijos de la gente que integra el patronato, de la familia, que efectivamente están también involucradísimos en esta cultura de respeto y de ternura y de compasión hacia todo animal. Esto se lleva haciendo 15, 20 años y eventualmente deciden, como familia también, crear una institución, constituir una asociación civil, mediante la cual se pudiera hacer esto con mayor volumen, con mayor seguridad económica, con mayor solidez profesional y al mismo tiempo con posibilidades de crecimiento. Y que no fuera nada más una práctica que se diera en familia, porque así entienden y leen la vida ellos, lo cual está definitivamente muy bien, pero querían que fuese también una herramienta de cambio para ofrecerle al mundo, ¿no? Entonces se constituye formalmente Yacuna hace 3 años.
¿no? En el 2014, 2013, ya se cumplieron los 4 años. Y empiezan a crecer y empiezan a solidificarse y empiezan a crear el ciclo de Yacuna y a profesionalizar el ciclo. Porque si bien el punto de partida es el rescate de animales, la segunda parte, que es ofrecer terapias asistidas con animales como una opción que no existe fácilmente en el universo de las personas con discapacidad. Hay pocos servicios gubernamentales para las personas con discapacidad de escasos recursos que sean eficaces en cuanto a procesos rehabilitatorios. Esos ya sabemos que de por sí son pocos y no son tan eficaces y están saturados. Pero terapias alternativas con animales, eso no existe, digamos, en el universo de la seguridad social para personas de escasos recursos o para personas de escasos recursos que incluso no tienen seguridad social alguna. Es punto menos que imposible acceder a una equinoterapia, porque la equinoterapia es cara y es elitista. Sí existen ahora otras fundaciones y otras organizaciones, pero en principio lo que tenemos que entender todos es que no es algo que se dé fácilmente para las personas de escasos recursos. Entonces Yacuna crea este binomio, ¿no? Hace 4 años, en el que empieza a darle un camino de vida útil a los caballos y a los perros con los que trabajamos, y además brinda esta oportunidad mágica que se da para los niños con discapacidad. Y está claro que hay 2 líneas muy sistematizadas ya. Una que es absolutamente neuropsicológica, ¿no? Que es un apoyo que tiene una incidencia neurofisiátrica, como la equinoterapia. Y otra que tiene más bien lineamientos que permiten y coadyuvan al desarrollo emocional y personal del niño con discapacidad, dirigiéndonos a elementos más abstractos y subjetivos como es la autoestima, ¿no? La autoestima de un niño con discapacidad que constantemente enfrenta retos sociales. Las terapias asistidas con animales son en verdad una promesa importante y esperanzadora para él o para ella y para sus familiares, ¿no? Mira, una de las cosas interesantes de llegar a los 40 años, bueno, de rebasarlos incluso, para ser honesto, es que uno empieza a notar 2 cosas, ¿no? Todo lo que ha aprendido y de qué manera tiene una incidencia en mi realidad. Y la otra, que también es muy importante, es todo lo que no he aprendido, todo lo que ignoro. Esto se puede notar en cualquier edad, por supuesto, si pones atención, pero a mí lo que me ha pasado de llegar a los 42 años y después de estar muchos años trabajando en las organizaciones de la sociedad civil con temas altamente sensibles como VIH y SIDA, indígenas, niños y niñas con discapacidad, mujeres solas, niños en situación de maltrato. Tengo hoy la oportunidad, y le agradezco profundamente, de trabajar en una fundación cuya mirada se dirige también a los animales. Y a partir de eso veo, de la misma manera que de pronto comparo mi infancia con la de los niños actuales o con la infancia de mi hija, en donde era impensable que mi hija se subiera al coche sin cinturón de seguridad, cuando yo fui un niño que pude andar pues en el coche siempre sin cinturón de seguridad, y no porque mis papás fueran unos salvajes, eran buenos padres, sino porque la sociedad va evolucionando, ¿no? Eventualmente de pronto nos dimos cuenta que era importante usar el cinturón de seguridad, y esto se volvió se integró, ¿no? Como de otra manera es impensable. No usar el cinturón de seguridad es jugársela, es pues una ruleta rusa, etc. Creo que la conciencia creciente hacia el respeto a las especies, como un gesto también que tiene que ver con todo este crecimiento de la preocupación ecológica, ¿no? O sea, finalmente creo que
todo lo que hemos escuchado a lo largo de 20 años, ¿no? Cuando empezamos a oír del calentamiento global, que nadie sabía qué era eso, y que se apostaba que pues allá hay un grupito de locos que se llaman Greenpeace que dicen que el mundo está calentando, ¿no? Que el planeta está calentando, y que nadie les creía, ¿no? Hasta que empezaron a aparecer evidencias científicas importantes, porque hasta ese momento lo único que teníamos eran como relatos empíricos. Hoy por hoy, aunque tampoco existe una gran evidencia científica, sí hay una enorme compilación ya de elementos empíricos de que los animales de compañía mejoran nuestras vidas, siempre y cuando exista una relación armónica de respeto en donde no exista la violencia. El ser humano ha tenido animales de compañía desde hace miles de años. Yo constantemente, cada vez que llego a trabajar en esta fundación particular, que además tiene una concentración especial de interés, dinero, esfuerzo y recursos, particularmente en perros y en caballos, yo me pregunto todos los días, ¿qué sería del hombre sin el caballo? ¿Qué sería del hombre sin el perro? Entonces, creo que es importante entender que las aportaciones al desarrollo cultural que han realizado otros animales es fundamental para entendernos hoy como especie, como cultura, como sociedad. Y estés donde estés del planeta, hay animales de compañía. México está cambiando en ese sentido y cada vez vemos más propuestas que resultan amables con el animal de compañía, cuando antes era una cosa que si tenías, qué bueno, y si los tenías en la azotea era tu rollo, y si los tenías en un balconcito era tu rollo, y si los tenías por capricho, o si los tenías por necesidad, o si los tenías, no se cuestionaba tanto. La prueba está en que sí, efectivamente veíamos con mucha frecuencia, y ahora es cada vez menos, los perros que vivían en la azotea, ¿no? Y ahí la pregunta el día de hoy es, como, ¿para qué los tenías si van a estar toda la vida en la azotea y no había un convivio, ¿no? Un convivio sano, un convivio amoroso. Hay interesantes lecturas que dicen que el animal de compañía ha venido a mitigar bastante de la soledad en la vida moderna, porque nos hemos vuelto cada vez más individualistas, nos volvemos cada vez más solitarios. Lo cual es cierto, efectivamente, y en México cada vez se nota más, ¿no? Que vivimos en espacios más reducidos, que tenemos cada vez menos hijos, que nos tardamos en casarnos cada vez más, que inician las vidas familiares más tardíamente. Es decir, el espectro de la soledad sí se ha ampliado tanto en países desarrollados del primer mundo como en países como México, que pues está entre país en vías de desarrollo, pero no es totalmente tercer mundo, pero hay zonas del país que están verdaderamente subdesarrolladas. En fin, México es una sociedad todavía en ese sentido bastante difícil de catalogar en términos socioeconómicos, pero bueno, en términos generales, México no es Finlandia y no nos comportamos como finlandeses, pero nuestros estilos de vida sí se están dirigiendo a estos modelos en los que la gente es cada día más individualista. Sin menospreciar el valor de la institución matrimonio y la institución familia, pero efectivamente en donde cada vez vemos que hay más gente que pasa más tiempo sola. Y el animal de compañía tiene un papel muy interesante. Pero sin irnos para allá, por ejemplo, también hay datos interesantísimos, como yo que trabajé con niños en situación de abandono y maltrato. Los niños de la calle, por ejemplo, se organizan viviendo en la calle y cubren ciertos roles, ¿no? Hay unos que efectivamente salen y generan dinero o consiguen comida. Hay otros que se quedan a cuidar las guaridas, digamos, donde están establecidos en las calles. Y se organizan y viven bastante bien y sobreviven. No, bueno, quiero decir, no viven bien, pero sobreviven. Y existen muchos lazos entre ellos y roles que se cubren que les permiten seguir como funcionando como un grupúsculo social. Sin embargo, lo que no hay es la caricia. No se acarician como los padres apapachan a los niños cuando están en casa.
no hay caricia entre los niños de la calle. Y esa caricia la sustituye el perro de la calle. Lo cual a mí me parece un dato sumamente conmovedor. Cuando pensamos que hay muchas cosas que tenemos que observar de la participación de los perros en nuestras vidas, tanto modernas como pasadas, o históricamente hablando, no vidas pasadas místicamente hablando, ¿no? Sino en el desarrollo histórico del ser humano. La participación del perro y el animal, bueno, definitivamente han tenido su propia evolución. El día de hoy creo que se están abriendo más espacios, lo cual está inaugurando un nuevo lenguaje de acompañamientos que debe de tener un impacto social y psicológico, o sea, colectivo e individual. Y esto es bonito porque quiere decir que de alguna manera estamos acomodándonos nuevamente, perros y humanos o caballos y humanos, para seguir ya sea satisfaciendo necesidades mutuas de ambas especies, ¿no? Nosotros sin saber cuánto les beneficiamos a ellos. Aparentemente incluso los antropólogos no se han logrado poner muy bien de acuerdo de cómo fue que se lograron o se dejaron domesticar ellos como especie. No se sabe bien. Ni siquiera se sabe bien tampoco del caballo, cómo esta bestia de 300, 400 kilos se dejó domesticar por el hombre. Y ahí hay una apuesta de algunos antropólogos que dicen que por alguna razón que era bastante clara en cuanto a supervivencia, ¿no? El nicho ecológico del ser humano le convino al perro y le convino al caballo. Y incluso estos antropólogos discuten que pues hasta cierto punto el caballo, por muy grande y veloz y fuerte que sea, pues no tiene muchas herramientas de defensa, ¿no? Es una presa fácil, porque eventualmente se va a cansar de correr. Y entonces otros animales que estaban más habilitados para ser depredadores que el caballo solo podía defenderse, el caballo no es un depredador natural, además es herbívoro, entonces, pues bueno, era una presa fácil. Y el haberse integrado al nicho ecológico del ser humano le permitió subsistir no solamente como individuo, sino como especie, y evolucionar también, ¿no? Entonces esto es súper interesante. Y lo mismo está pasando el día de hoy. Lo que pasa es que lo vemos como cambios sociales, cambios en las estructuras comportamentales de la sociedad. Pero en realidad estamos favoreciendo una evolución que no sabemos hacia dónde va, pero que nos siguen acompañando tanto los perros como los caballos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar yo aquí en el Teodor y venirme a tomar un tecito y poder venir con mi perro, ¿no? Lo cual resuelve, porque no es nada más el capricho de que me acompañe, ¿no? Vengo del veterinario, ¿no? Hay mucho tráfico, tengo que llegar a mi casa en algún momento dado, pero tengo el tiempo y prefiero bajarme del coche, pero no puedo hacerlo porque traigo al perro, ¿no? Entonces el hecho de que se abran espacios como los que hay aquí en el corredor Temístocles, ¿no? Teodoro específicamente, en donde puedes venir con tu animal, con tu perro, a tomarte un té, a estar tranquilo, a visitar a alguien, a reunirte con alguien, o simplemente solo tú con tu perro, a mí me parece sensacional. Como psicólogo, y un psicólogo que además ha trabajado la perspectiva social, yo te puedo decir que este tipo de gestos abonan a que la felicidad sea posible. Todo aquello que nos pueda reducir el estrés, todo aquello que nos brinde una oportunidad, que nos resuelva una carencia, brinda felicidad. Yacuna hace eso. El Teodor me parece que hace eso, ¿no? En la medida en que veamos propuestas de este tipo, pues sí podremos apostar porque al menos esta ciudad se vuelva cada vez una ciudad más amigable, a pesar de lo complicada y milagrosa que es cada día, ¿no? Porque lo que tiene esa posibilidad de ir a algún lado con tu perro, generar esos vínculos sociales que atrás nos están resolviendo una soledad más profunda o que nos están resolviendo incluso una situación de poderse sentir protegidos, ¿no?
Yo tengo muchas amigas que dicen, yo no me sentía sola, pero a partir de que tengo un perro me siento más segura, ¿no? Y esto es real. Amigas que han sido asaltadas en su departamento, algunas de ellas mientras estaban ahí, mujeres que viven solas y que a partir del asalto entendieron que era mucho más sencillo conseguirse un perro que un marido, porque además el marido no lo quieren por distintas razones, pero el perro sí tenía un lugar en su vida y se ha vuelto un gran amigo. Algunas de ellas nunca habían tenido mascotas en su vida y hoy entienden que, para empezar, ya no estamos hablando de mascotas, ya estamos hablando de animales de compañía. Porque una mascota es algo que te pertenece, el perro nunca nos ha pertenecido, de la misma manera que no nos pertenece ningún otro ser humano a nadie, y cada quien es libre y soberano, también ellos como individuos de otra especie. Entonces eso también es entenderlo, es importante entenderlo para poder construir una cultura de mayor respeto hacia todas las especies, pero particularmente hacia el perro y el caballo, que así como encontraron en nosotros una posibilidad de supervivencia a nivel filogenético, también encontraron un infierno con nosotros, porque vaya que nos han rendido servicio, ¿no? Los hemos explotado enormemente, y los hemos explotado hasta el maltrato. Sin duda, seguimos viendo cosas terribles todos los días, y no podemos decir que este mundo está en paz. Y no podemos decir que México está en paz. Y no podemos decir que la Ciudad de México sea el lugar más seguro para vivir en él. Y tragedias suceden en todos lados. Algunas son tragedias de carácter fortuito. Pero hay tantas cosas que verdaderamente contrarrestan y disminuyen y merman el bienestar del ser humano en general, que sí se hubieran podido evitar. Ahorita me decías de un dato duro terrible, de 8 a 15 mujeres mueren diario en el Estado de México, ¿no? Y víctimas de feminicidios, es decir, por definición el feminicidio es el homicidio de una mujer simplemente por ser mujer, por estar desprovista de herramientas capaces de transformarse en actos de violencia hacia el otro, y eso no es por ser mujer, sino porque es un ser humano sano. Nadie en sus cabales ataca a otro o a otra fortuitamente. Nadie en sus cabales lo hace tampoco con una intención de atacar. Creo que en verdad son muy pocas las respuestas de defensa propia que terminan en tragedias. Es lamentable, lo es. Seguimos viviendo tiempos violentos, a pesar de que el día de hoy creo que hay más oposiciones más claras a la violencia. Y yo sí quiero pensar que las generaciones próximas de los millennials y los más chicos, ya chicos que han nacido en este siglo y en este milenio, reprueben la violencia, se opongan a ella y hagan absolutamente todo por contrarrestar la violencia que existe en el mundo. La violencia no puede ser la respuesta a ninguna problemática, sin embargo lo sigue siendo. Yacuná al final del día es, pues sí, es una respuesta al bienestar general, ¿no? Y al desarrollo, pero el desarrollo en bienestar. La apuesta de Yacuná, que es muy compleja, institucionalmente es muy compleja, porque la apuesta de Yacuná, y no lo manejamos de manera separada, es decir, no son dos fundaciones, la que trabaja con perros y caballos y la que trabaja con niños con discapacidad. Es la misma organización, es el mismo proceso y es un ciclo integral que quiere ser un ejemplo para el mundo, que quiere ser, ante la mirada del otro, una propuesta pacifista, respetuosa, compasiva y benévola. Demostrar que es posible la convivencia pacífica y respetuosa, y que a partir de esto puede ser en verdad constructiva.
Si tú vieras los resultados que tenemos con los niños con discapacidad al momento de jugar con el perro, y cómo este niño autista, que vivía verdaderamente limitado, ensimismado, con todas las cuestiones, las sintomatologías típicas del autismo, que son muy complicadas también de entender y muy complicadas en su manejo cotidiano. No me quiero extender en eso, porque simplemente hablar de autismo es una entrevista aparte, pero creo que sí es importante mencionar que lo que entendemos por autismo en general, la mayoría de la gente, es este ensimismamiento, niños que viven en su propio mundo, que tienen problemáticas para contactar con el otro, con el exterior, que es verdaderamente imposible percibir qué es lo que están pensando, que sus problemas de comunicación son serios y severos, y que al mismo tiempo los problemas que tenemos para entenderlos a ellos son también serios y severos. Y de pronto se abre un canal de comunicación que se va ampliando el espectro de comprensión claramente de parte del niño hacia el mundo y del mundo hacia el niño, con un mediador, que es un perro juguetón. Otra de las, digamos, mancuernas interesantes en estos fenómenos es, por ejemplo, el autismo tiende a generar comportamientos repetitivos. Quien ha tenido un labrador entenderá de movimientos repetitivos de lánzale la pelota, pero lánzale la pelota, pero lánzale la pelota, 10,000 veces, y el perro nunca se va a cansar. Nunca. Y va a ser feliz yendo a buscar la pelota cuantas veces se la lances. Esta posibilidad de generar binomios constructivos entre el niño y el perro, en donde el perro es feliz y el niño está despertando a la vida, mediante además de toda una gama de sensaciones que empieza a explorar, porque es el aire libre, pero es el sol, pero es el jardín fresco, pero es el pastito, pero es la pelota, pero es también la sensación del perro y la baba del perro, y todo esto empieza a dar información al cerebro. Y es altamente estimulante. Evidentemente, lanzar la pelota no constituye una terapia asistida con un perro. Es un momento que puede utilizarse terapéuticamente con una metodología más compleja. Eso lo hacemos en Yakuna con la intención de ser cada día más profesionales, pero quiero que entiendan que, bueno, no estamos hablando de que esa es únicamente una terapia, ¿no? Es una de las actividades que se pueden utilizar. Porque la idea de Yakuna, y creo que esto fue una de las razones por las cuales yo acepté este trabajo, porque institucionalmente me pareció brillante y me fascinó, es aprovechar las bondades naturales de cada especie para construir algo que mejore la vida de la gente. Aprovechar las bondades naturales de los perros, de los caballos, y aprovechar las bondades naturales de los niños con discapacidad para construir algo que le signifique al mundo un mensaje de paz, de bienestar, de posibilidades de desarrollo. Y eso es Yakuna. Sí, nos mantenemos de donativos, por ejemplo. Es importante decirle a la gente que esto cuesta, que no es el capricho de una familia rica, que es la voluntad de una familia como cualquier otra, y el deseo y el sueño de una gran persona, pero que se requiere incluso para su profesionalización y para poder perpetuar los servicios y programas de la Fundación, pues se necesita el apoyo de todos, ¿no? Existen muchos recursos que las fundaciones podemos utilizar, como por ejemplo, las cuotas de recuperación, ¿no? Las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil antes solían ser estrictamente gratuitas, el día de hoy ya no tanto. A los beneficiarios se les puede cobrar cuotas de recuperación de acuerdo a sus posibilidades financieras. Yo no me opongo a eso, se puede, pero pues, ¿cuáles son las posibilidades financieras de un caballo en situación de maltrato que vamos a rescatar al rastro? ¿Cuáles son las posibilidades financieras de una familia de perritos que se encuentran en una alcantarilla en medio del periférico? Pues ninguna, ¿no? O sea, nosotros tenemos una serie de beneficiarios y es un volumen enorme de beneficiarios. Estamos hablando de más de 340 individuos que tenemos en los servicios, programas e instalaciones de Yakuna,
que pues no les podemos cobrar cuotas de beneficiarios, ¿verdad? Porque son nuestros perros y nuestros caballos. Sin embargo, alimento para ellos podemos aceptarlo en especie, vacunas, medicamentos, todo eso que requieren, porque tenemos que mantener a nuestra población sana, la tenemos que mantener esterilizada de posibles amenazas bacterianas y virales. Tenemos que mantenerlos en buen estado de salud, ¿no? Si uno se enferma, tenemos que evitar que los demás se infecten o sean contagiados. Entonces, cuesta. Los donativos en especie, los donativos en efectivo son bienvenidos. Queremos darnos a conocer no solamente para obtener un beneficio de la gente, sino que si nosotros podemos ayudarles en algo, efectivamente Yacuna siempre intervendrá, y siempre intervendrá ya sea por un perro, un caballo o un niño con discapacidad o cualquier otro animal que se encuentre en peligro. Si es un animal que nosotros no podamos manejar por sus características naturales, entonces sabremos a quién derivarlo. También se pueden acercar a nosotros.